Hola, vamos a ver ahora la herencia en programación orientada a objetos y específicamente algunos comandos de Java, ¿ya? Pero lo central es la parte teórica de la herencia. Como lo vimos en clase, la herencia es uno de los pilares fundamentales de la programación orientada a objetos, junto con el encapsulamiento, que ya lo hemos visto, el tema de la privacidad de los datos, de los atributos y de las clases, junto con la abstracción, eh, junto con el polimorfismo. Por tanto, ahora vamos a ver en específico la herencia, ¿ya? Y de ahí deriva un poco el polimorfismo. Entonces, ¿cómo nace? Nace para reutilizar código. Recordemos que la programación orientada a objetos está hecha para los informáticos flojos en realidad, para reducir código, escribir menos y que sea mucho más legible cuando se revisa el código. También para ordenar las clases, ya nos permite no tener miles de clases, sino que tener, digamos, familias de clases que tienen que ver con la lógica del negocio o con la realidad que estamos programando. Y finalmente para ayudar a entender cuáles son las relaciones entre las clases y objetos, si es que nosotros no programamos el proyecto, pero tenemos que leerlo, de alguna manera tenemos que entenderlo. El simple hecho de leer la herencia y entender que esto se hereda de algo, nos ayuda a entender cómo se relacionan las clases y los objetos. Entonces, ¿qué es la herencia? Dicho esto, la herencia viene del concepto de la herencia genética, ¿ya? De cuando un sujeto le transmite ciertos genomas a otro sujeto, ¿ya? A otra persona, en este caso a los hijos, ¿ya? Ahí se heredan ciertas cosas, entonces el hijo tiene parte de la información genética del padre y de la madre, ¿ya? Y eso puede ser en distintas proporciones, 50-50, puede ser 25-75 o cualquier otra proporción, ¿ya? Eso va a depender en el fondo de un elemento eh, aleatorio, ¿ya? De hecho, se utiliza después en otros algoritmos como los algoritmos de evolución genética, ¿ya? Pero ese es otro cuento. Entonces, aquí la genética es eso, transmitir cosas de una clase a otra. Obviamente, como estamos hablando de clases, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Nuestro código genético que vamos a transmitir, ya no es código genético, sino que es código de programación, ¿cierto? Vamos a transmitir ciertas cosas de programación y ya se imaginarán qué. Eh, pero vamos a ver un ejemplo para clarificar esto, ya que quede bien claro el concepto. Imaginemos que tenemos una clase que se llama deportista, que tiene nombre, apellido, especialidad y además tiene un ID de identificación, ¿ya? Como atributos. Y como métodos tenemos entrenar y competir olimpiadas, ¿ya? Además de todos los void y los set, perdón, los set y los get, que son los clásicos, tenemos entrenar y competir. Y por otro lado, tenemos una clase informática que tiene el ID también, nombre, apellido, lenguaje, ¿ya? Su especialidad en el lenguaje de programación. Tenemos como métodos entrenar y programar, ¿ya? Con esto tenemos dos clases que evidentemente son distintas, ¿cierto? Pero de igual manera tienen algunas cosas similares, ¿ya? Por ejemplo, tienen los primeros atributos, los primeros tres atributos del deportista, ID, nombre y apellido, se repiten en la clase de informático, ID, nombre, apellido, ¿ya? Son exactamente iguales. Además, dentro de los métodos, tiene el método de entrenar, porque el deportista tiene que entrenar, y el informático también tiene el método de entrenar, porque para llegar a programar bien también hay que entrenar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Ahora, podemos entender que hay elementos en común, ¿ya? Y podemos abstraer esos elementos que están en común, quizás en una clase que esté, digamos, arriba de estas otras dos clases, informático y deportista, que resuma todo lo que es lo que tienen en común, ¿ya? Podremos crear entonces una clase persona, que no hace sentido porque el informático es persona y el deportista también es persona, ¿ya? Y a persona le damos como atributo el ID, el nombre y el apellido, porque toda persona va a tener un ID. En el caso de Chile es el root, ¿ya? En otros casos puede ser otro número identificador. Tienen un nombre y tienen un apellido, ¿ya? O más de uno. Eso da lo mismo. Y tenemos el método de entrenar, que depende exclusivamente de lo que estamos programando, ya de estas dos clases. De esa manera, ahora podemos crear a la clase deportista solamente con lo que tiene distinto de la clase de informático. Y en el caso de deportista tenemos la especialidad
para deportistas, que podría ser trotador, maratonista, ¿cierto? Ironman, que es los que hacen tres deportes en una. Y el método competir olimpiadas. Y por otro lado tenemos al informático, donde tiene como especialidad un lenguaje, ¿ya? Que es su lenguaje de programación, y la función de programar, que es propiamente tal del informático. Y ambas clases pueden hacer la herencia y heredar todo lo que tiene persona, ¿ya? ¿Y qué es la herencia en el fondo? Es utilizar todo lo que tiene la clase padre en este fondo. La clase de arriba se llama clase padre. Entonces la clase persona sería la clase padre. Y la clase deportista y la clase informático son las clases hijas, ¿ya? Y las clases hijas pueden hacer uso de todos los atributos que tenga la clase padre y de todos los métodos que tenga la clase padre, ¿ya? Ahí tiene que ver igual con la privacidad, pero eso lo vamos a ver en detalle después en otras clases. De esa manera, ahora el deportista tiene especialidad, tiene competir olimpiadas, pero también tiene ID, también tiene nombre, también tiene apellido y también tiene el método de entrenar, ¿ya? Porque los deriva del padre. Y el informático, que tiene como especialidad el lenguaje y el método de programar, también tiene ID, también tiene nombre, también tiene apellido y también tiene el método de entrenar, porque los deriva del padre, ¿ya? De esa manera reducimos el código. En vez de escribir ID, nombre, apellido, entrenar en ambas clases, lo escribimos solo en una clase y simplemente le avisamos al lenguaje de programación: hey, la clase deportista tiene todos los atributos de la clase persona también, ¿ya? Al igual que el informático tiene todas las clases, los atributos de la clase persona. ¿Y cómo le avisamos al lenguaje? Simplemente le avisamos con el comando extends, ¿ya? En la declarativa de la clase. En ese sentido, a ver si es que puedo... aquí public class informático y le decimos extends persona, ¿ya? Quiere decir que esta clase extiende todos los atributos o se extienden todos los atributos que tiene la clase persona, vale decir, considera también todos los otros elementos que tiene la clase persona, ¿ya? Y bueno, después tengo aquí, a modo de ejemplo, nomás la declarativa de lo que era específico del informático, el string lenguaje y el void programar, ¿ya? Y en vez de escribir todos los atributos que eran inicialmente de la clase informático, en vez de escribir todo esto, con la herencia solamente escribo lo que corresponde específicamente a la clase, ¿ya? Que es el lenguaje y el programar, y le digo extiende de la clase persona. Y con eso estamos listos, ¿ya? Con eso tenemos el término, digamos, de la clase conceptual de programación, y les voy a dejar una lectura para que comprendan en detalle con un ejemplo práctico de cómo se hace la programación y la herencia en el caso de Java. Nos vemos.